Vamos a arrancar con la primera mesa de la mañana y vamos a hablar de un concepto que siempre es preocupante y es un poco, entre comillas, diverso, porque depende de la naturaleza de la compañía, depende de la producción, que es el ciclo de vida útil de un espectáculo. En definitiva, esto del ciclo de vida útil, aunque lo van a empezar a explicar los compañeros bastante más estructuradamente, es esa idea de cuánto tiempo debe o puede o tiene que estar un espectáculo en cartel durante su proceso de bolos o temporada para poder ser amortizado y por lo tanto empezar a producir beneficio a una producción, ¿no? A una compañía. Y bueno, pues Félix está que va a moderar la mesa y él presenta a los integrantes de la mesa, a los cuales arrancamos a ver por aquí. Bueno, chicas, chicos, buenos días. Gracias a todas y a todos por venir. Estoy aquí con tres superhéroes de la escena contemporánea española, porque dedicarse a invertir dinero en creaciones contemporáneas es un trabajo arduo, difícil y que merece casi una capa, muchas veces. Por orden tenemos a Miguel Cuerdo. Miguel Cuerdo es el director de producción de La Zona. La Zona es una productora de teatro, también hacen cine, hacen series de televisión y sobre todo se dedica al teatro contemporáneo. También hace sus incursiones en el teatro clásico y lleva un montón de tiempo. Miguel empezó como intérprete, fundó una sala, ¿era Leganés o Getafe? Ya no me acuerdo. En Leganés, el Teatro Burdulú. Después estuvo trabajando en la Compañía Nacional de Teatro Clásico y ahora produce y coproduce espectáculos, pues a veces con el Centro Dramático Nacional, a veces con la Compañía Nacional de Teatro Clásico, a veces coproduce con otras compañías. De hecho, a su lado está Evaristo, que muchas veces han colaborado juntos. Y no sé si me dejó algo de Miguel, yo creo que no. Y sigo con Evaristo. Evaristo viene aquí en nombre de Flexión Producciones, pero es como un personaje de James Bond, es el hombre de las mil caras, porque de repente él ha estado muchísimo tiempo en Brasil, tuvo una productora en Brasil que se llamaba Asafrao Producciones, ¿puede ser? Entonces tiene muchísima experiencia internacional, allí montó el Cavernícola. El Cavernícola que montaron aquí también luego se fue para allá, la Cavernícola que hicieron aquí también la llevaron para allá. Bueno, siempre ha estado como entre Brasil y España. Y después ha gestionado el Teatro Arlequín de la Gran Vía y ahora gestiona junto con otros dos socios, por eso digo el hombre de las mil caras, porque él viene como Flexión Producciones, pero hay otra compañía que gestiona el Teatro Infanta Isabel, la programación del Teatro Infanta Isabel, que además son productora, él tiene su productora propia, a veces trabaja con Miguel, entonces dices, Evaristo está en muchos sitios, ¿vale? A ver, me dejo algo, he visto. Sí, ha organizado el torneo de dramaturgia, que ya lo organizaba Miguel en Madrid, en el Teatro Español, el torneo de dramaturgia, que algunas sabréis qué es. Lo está organizando en Murcia, lo ha puesto en marcha en Murcia para autores de allí, autoras de allí, y está estupendo. De hecho, la última vez que hablamos por teléfono tuvimos una llamada súper curiosa que fue muy divertida. Si nos portamos bien, luego lo mismo os lo cuento, ¿vale? Vale. Y también tenemos a Pablo Huetos. Pablo Huetos es un resistente, de hecho su compañía se llama Teatro de Fondo, o sea, no digo más. Cuando digo que es un resistente es que llevan esto, pues, a ver, ellos dos también llevan muchísimo tiempo, como 20 años. Pablo con la misma compañía lleva más de 20 años, ¿no? O sea, el Teatro de Fondo lleva más de 20 años. 24 años. Pablo y yo nos conocimos que éramos unos chavales, cuando la escena contemporánea existía y todo eso. Y nada, Pablo con esta compañía lleva montados más de 20 espectáculos, ha recibido premios, ha estado presente en el Centro Dramático Nacional, ha estado presente en el Teatro Español, en las naves del Matadero, bueno, o sea, ha recorrido España a lo largo y ancho. Y ahora, junto con una compañera del departamento, ha montado una compañía que se llama Señora Rojo, para hacer espectáculos un poco más experimentales. Entonces, bueno, tiene como dos patas, igual que Evaristo tenía también varias patas, Pablo también. Estos son los que están aquí con nosotros y nos van a contar o nos van a hablar un poco de la vida útil de un espectáculo. Que en realidad, la vida útil, que es un concepto como bastante raro, bastante difuso y bastante difícil, en realidad yo lo que empezaría preguntando sobre todo es ¿cuánto decides invertir a partir del espectáculo que te propones hacer
para que no te cueste mucho recuperar el dinero. ¿He sido claro? Venga. Adelante. A ver, es que no hay respuestas claras. Por cierto, te has olvidado de que escribí Producir sin dolor, claro. Ah, perdón, es verdad. Hay un libro de Miguel que se llama Producir sin dolor, que tenéis que echarle un ojo, para producir sin que duela, poner dinero sin que duela. A ver, venía pensando yo en esto de la vida útil de un espectáculo. Y no le veía mucho sentido a la expresión, que lo usamos mucho, pero es vida. ¿Un espectáculo tiene vida realmente? Lo de útil, ¿qué significa útil? Entonces yo creo que son artimañas de los poetas, que aquí hay muchos, para decir quizá otras cosas, ¿no? Y vida a mí, ¿a qué me expresaba? Duración, ¿no? Duración y utilidad, seguramente explotación, dinero. O sea que al final estáis pensando todos en lo mismo. O sea, que hay mucha poesía, mucho tal, y lo que queréis saber es cómo ganar dinero. A ver, yo creo que siempre el punto de partida es importante. Cuando lo digo, y además muy pensando en vosotras y en vosotros, porque yo me encuentro muchas veces con gente que me propone proyectos, muchas veces proyectos ya estrenados, aunque sean en la Resat o en salas pequeñas, y yo siempre digo lo mismo, o sea, creo que tenemos que tener una perspectiva para evitar frustraciones, básicamente. Aparte de pérdidas de dinero. Pero muchas veces se hacen espectáculos donde no se invierte mucho dinero, se invierte mucho trabajo y, bueno, pues favores, etcétera. Entonces creo que es muy importante que cuando os metáis en una producción del tamaño que sea, me refiero a proyectos de fin de carrera, lo que hacéis ahora mismo entre compañeras que estrenáis en una sala pequeña o en el salón de vuestra casa, siempre que penséis qué podéis hacer con eso antes de empezar, para que no, sobre todo que nos frustre y que no os ocurra esto que pasa mucho de hacemos un espectáculo, viene la gente a verlo, le encanta, porque es verdad que hay veces que salen joyas de estos trabajos, pero como no están pensados y planificados para proyectarlos comercialmente, muchas veces es prácticamente imposible dar el salto. Entonces os veis con esa disyuntiva de que tenéis un producto, o sea, un espectáculo que habéis hecho con mucho amor, con mucho cariño, que encima os ha salido muy bien y no le podéis dar salida. Entonces, bueno, no pasa nada. Quiero decir, hay mucho tiempo, ya haréis espectáculos y demás. Meternos, que ahora paso la palabra y para no monopolizar, meternos ahora a hablar mucho de proyectos mega comerciales donde invertimos 100.000 euros, pues ya vemos si nos interesa ir por ahí o no. ¿Vale? Pero yo creo que sobre todo hay que pensar en el punto de partida, desde el punto de partida, en qué queremos hacer con eso. Los espectáculos pueden durar mucho. No nos olvidemos que un espectáculo se compone de dos partes, principalmente la parte humana y la parte material. Entonces la parte material se puede más o menos conservar, una escenografía, un vestuario, que te supone un coste mantenerlo, guardarlo, y después está la parte humana. Un espectáculo depende de los actores, del equipo que está en él. Entonces, claro, si tienes un espectáculo que depende de una actriz o de un actor determinados y ese actor se muere, y digo se muere en el amplio sentido de la palabra, que se va a otro proyecto, que se va a vivir a otra ciudad o que nos enemistamos con él, o sea que tenemos que tener también en cuenta la vida de ese espectáculo, que tiene esos dos elementos que hay que tener en cuenta. ¿Qué hacemos con el equipo humano? Que creo que es importante, muy importante, y qué hacemos con la parte material. Y no me... Hola, buenos días. Sobre lo que comentas, creo que hay una cosa que a veces es más importante compartir los errores enormes que cometemos, porque seguramente os encontraréis en lugares similares. Y en este sentido, por ejemplo, es verdad que muchas veces encontramos un momento, tenemos una idea, tenemos un proyecto, tenemos algo que queremos levantar y encontramos una oportunidad que consideramos que no podemos dejar escapar. Eso es un error maravilloso, porque de repente dices, que creo que a todos nos ha pasado,
bajar a coger el metro corriendo porque oyes cómo llega a la estación y cuando lo coges vas en sentido contrario. Estás en la línea adecuada, pero estás en sentido contrario, ¿no? Y eso yo creo que es un poco cuando ves los nervios, la prisa, el querer levantar, la ilusión, y de repente llegas allá. Entonces de ahí la vida útil. O sea, vamos a sentarnos con nuestra distribuidora de confianza, que es una persona clave para todo, y vamos a hacer los números, vamos a ver en qué podemos invertir, vamos a ver eso en qué supone, vamos a ver cuánta vida necesita tener ese espectáculo para no encontrarnos luego con algo que hemos hecho con muchísimo cariño que no sabemos qué hacer con él, que es una cosa que creo que pasa mucho y efectivamente es muy frustrante. Y bueno, a partir de ahí ver también cuáles son los mecanismos de recupero que puedes tener en la exhibición de una obra. Yo como representante, como me has puesto un poco de la programación de un teatro privado en Madrid, pues un teatro en Madrid privado puede rentabilizar mucho una producción y puede ser un mecanismo de recupero maravilloso, pero también puede suponer necesitar luego más bolos para recuperar lo que has perdido durante esa exhibición en Madrid. Entonces también es un arma de doble filo. Es un poco hacer todo este estudio de cuánto cuesta ese espectáculo, por cuánto voy a vender ese espectáculo y luego dónde lo voy a poder mover y hacerlo con tiempo, mirar siempre un poco más allá, por mucho que las prisas y la ilusión pues nos lleva a querer hacerlo ya, que es lo que yo creo que es el primer gran error que se suele cometer. Vale, pues yo retomando lo que comentan Miguel y Evaristo, claro, mi perspectiva es la de la compañía de teatro. Nosotros comenzamos hace casi 24 años siendo una compañía que era una asociación cultural, entonces por ahí os recomiendo simplificar, o sea, si como en mi caso comenzasteis desde la faceta artística más que de la empresarial, o sea, queremos hacer algo artístico, nos motiva a hacer teatro y el teatro que queremos hacer nosotros empezamos en la RESAD, nuestra directora, que sigue siendo la misma a día de hoy, era alumna de la RESAD y mientras estaba en la RESAD ya empezamos a producir. A pesar de que le decían, céntrate, termina la carrera, tal y cual, no produzcas, nosotros dijimos, es que tenemos esa pulsión, necesitamos ponernos ya en marcha, y nos pusimos en marcha. ¿Cómo? Desde un sitio hiper pequeño, muy pequeño. Por lo que dice Miguel, o sea, y por lo que dice Evaristo, hay que intentar recuperar el dinero. Cuando estás empezando no te conoce ni el tato, entonces tienes que facilitarte las cosas, bajo mi punto de vista. Si comienzas desde un punto empresarial, ahí sí que puedes hacer números y meterte ya en una producción directamente de 30.000 euros, de tal, pero considero que para sacar adelante ese primer sueño, ese calentón primero, nosotros lo que nos funcionó muy bien fue generar una asociación cultural, igual que puedes generar una cooperativa o algo en lo que puedas empezar a crear, y sí que intentar hacerlo de la manera más organizada, más sistematizada posible para que eso vaya a un futuro y que no se quede solamente en eso. Generas un espectáculo que a veces, de pronto, hay muchas compañías que han hecho un primer espectáculo brillante, que todo el mundo lo quiere ver y que hace un montón de bolos y luego de pronto el segundo desaparece. Y eso es bastante sintomático, me parece, de no haber planificado bien. O sea, tienes muy buenas ideas, pero no has seguido con ellas, ¿no?, en adelante. Entonces yo diría eso, que para comenzar, no sé si de aquí, entre vosotros y vosotras, si podéis levantar la mano, ¿algunos habéis producido ya? Vale, muy bien. O sea, quiero decir, no es necesario si no tienes todavía o las ideas o la necesidad o tal y cual, pero sí que creo que eso, que es importante desde un punto de vista artístico, que me imagino que sois todas las que estáis aquí, porque no estáis en empresa, pues eso, empezar desde lo más fácil, o sea, juntarte alguien que tenga capacidad para los números, me parece fundamental, alguien que tenga capacidad para la dirección artística o para la gestión de equipos humanos, y de ahí para adelante, y que sea un equipo con el que puedas sacar adelante un primer proyecto, que a mí me parece que son los más complicados, porque luego se te complica el tema de los dineros, ¿no?, porque cada vez tienes que hacer proyectos más grandes, pedir subvenciones, ayudas, etcétera, etcétera, y cada vez es más dinero en juego, pero realmente lo difícil es aparecer en el panorama, ¿no?, y que la gente de pronto diga, ostras, esta compañía tan pequeñita, qué idea tan buena, vamos a apoyarles, y que eso vaya creciendo, ¿no?,
A nosotros nos ha costado muchísimos años tener un poco de visibilidad y muchas veces por factores que no te atañen tanto a ti, porque los espectáculos siguen siendo buenos tanto cuando empezaste como ahora, pero es la acumulación lo que hace que la cosa vaya posando, vaya sedimentando y vayas teniendo visibilidad y más capacidad de inversión, más gira, etcétera, etcétera. Vale, o sea que en principio, por intentar recuperar un poco, minimizar riesgos, que esto siempre es como difícil, pero claro, ¿cómo...? Es que minimizar riesgos a la hora de empezar, tú tienes una asociación cultural y no tiene un coste de mantenimiento ni nada por el estilo, pero una vez que empiezas a hacerte una empresa productora y todo eso, sí. Y cuando ya tienes esa empresa productora, ¿cómo medís el nivel de inversión? Es decir, voy a poner un ejemplo, 2 intérpretes, por ejemplo, una obra para 2 intérpretes de pequeño y mediano formato, es decir, no es una grandísima escenografía, no tiene unos intérpretes muy conocidos, y entonces dices, bueno, vale, esto, ¿cuánto voy a poner? Y a partir de lo que voy a poner, ¿cuánto me va a costar recuperar? Es decir, voy a poner un ejemplo. Yo pondría 40.000 y me va a costar recuperar tantas funciones en no sé dónde, suponiendo que hago tanto, y luego unos cuantos bolos de aquí y unos cuantos bolos de acá. No sé si eso podría ser un ejemplo en el que pudierais aproximar una idea. O es una pregunta muy complicada. A lo mejor... Voy a cerrar una cosa que quiero matizar. Hacemos arte efímero. Entonces también estamos hablando, partimos, el planteamiento de la charla de hoy es un poco como lo de la durabilidad. Como un empeño que tenemos en que esto dure mucho. Y dices, pero si nos dedicamos al teatro, el teatro es por sí efímero. Pero en cambio nos empeñamos en que esto dure. Lo digo yo como productor, que en teoría lo que tengo que hacer es sacarle mayor explotación a un proyecto. Pero supongo que aquí habrá dramaturgas, directoras, que os interesa, os lo digo también, os interesa mucho que haya muchas producciones y que las producciones duren poco. Porque donde ganáis es en una dirección, cobráis, lo que queréis es que ese espectáculo acabe para hacer otro. O sea que también nos empeñamos, me encanta provocar, que también no pasa nada porque las cosas se acaben, ¿no? Lo que está planteando Félix es un plan de producción, básicamente. Esto es lo que se hace cuando empiezas un espectáculo. Todo eso que él ha resumido es lo que se llama plan de producción, el plan económico de producción. Entonces, ¿cómo se elabora? Aquí entramos ya, que esto, claro, hay que contar, supongo que lo habréis dado en clase, en alguna clase, un poco cómo establecer, cómo plantearse un presupuesto, ¿no? Entonces, primero haces un presupuesto de gastos, que eso es más o menos fácil, depende del tipo de producción, pues sabes qué equipo vas a contar y sabes si estás trabajando con unos diseñadores, un director, un tal, de un nivel económico o con otros. Sabes también qué tipo de escenografía, qué tipo de construcciones vas a hacer, o sea, más o menos te planteas un coste para que os hagáis una idea, para dar cifras y ver en qué estamos. Ahora mismo una producción convencional, ni muy grande ni muy pequeña, ronda los 100.000 euros, ¿no? Entonces, claro, si tú te planteas un proyecto de unos 100.000 euros... ¿Qué os ha pasado? Yo no los tengo, quiero decir, me gustaría tenerlos, pero trabajo con ello. Entonces, si te planteas un proyecto de 100.000 euros, por ejemplo, pues obviamente no es lo mismo que si te planteas un proyecto de 10.000, ¿no? Que es posible que hasta sea mucho, depende en qué momento. O un proyecto de 1.000. No nos olvidemos que no es que cueste 10.000, sino que estáis aportando vuestro trabajo y el trabajo de vuestras compañeras. ¿Vale? O sea, que siempre pensamos, no, es que eso es muy... No. Si yo no cobro, quiero decir, si yo soy director, yo normalmente cobro 15.000 euros y alguien me contrata y no cobro, no significa que esa función cueste menos, simplemente que yo estoy aportando a mi trabajo, ¿vale? Entonces, lo que plantea Félix, pues es eso, es ver qué tipo de producción nos queremos meter y cómo vamos a recuperar ese dinero. Me imagino que sabéis que pues hay subvenciones, hay ayudas, hay coproducciones, es decir, compartes el riesgo. Si voy a hacer una cosa de 100.000 y Evaristo me dice, oye, yo aporto 20.000, pues ya estoy arriesgando 80.000. Si otro, ¿me explico? Lo que pasa es que esto es un plan de producción que yo no sé si meterme en ello, ¿vale?
Pero bueno, que básicamente lo que hay que hacer es eso. ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿Y qué vida le voy a dar? O sea, si yo pienso que voy a hacer espectáculos en teatros grandes, obviamente tengo que darle una factura a ese espectáculo diferente a si voy a estrenar en el 73, es un proyecto con amigos, que estamos currando, experimentando, que es maravilloso, por cierto, pero a lo mejor si haces ese tipo de espectáculo, después no te van a querer pagar un caché de 1.500, ¿sabes? En cambio, si haces un espectáculo un poquito más grande, con algún nombre conocido y tal, pues a lo mejor sí te pagan 10.000, ¿sabes? Entonces, bueno, es que veo que os asustéis con las cifras. No estáis muy... Bueno, yo el tamaño del espectáculo, si son más o menos intérpretes, esto es una ecuación y una fórmula que el que la haya encontrado, qué maravilla, porque es verdad que a veces tienes un espectáculo, lo intentas mover y el problema es este, dices tú, pero ¿cómo el problema es este si el problema anterior era otro? O sea, te vas encontrando un poco cómo vas ajustando. Dentro de lo que es un plan de hacer unos presupuestos y demás, sí que detalles, como por ejemplo que el número de actores o de intérpretes está más a la exhibición que a la producción. Entonces, por lo tanto, no te aumenta tanto esa primera cifra, pero claro, luego sí que vas a tener que aumentar el precio del bolo para poder pagar a todo ese... Un precio menos competitivo. Claro. Bueno, sí, efectivamente. Y ahí entraríamos a hablar del mercado y de los cachés, que es otro tema bastante complicado, porque siempre hay espectáculos a unos cachés, yo haciendo a veces un poco buscando el caché de un bolo y vas mirando y dices, si es que no puedo bajarlo más. Y luego ves los espectáculos que hay a lo mejor en ciertos circuitos, ciertos lugares, y sí que son más bajos. Entonces, ¿cómo vas jugando a que tu espectáculo sea competitivo, pero al mismo tiempo tú estés tranquilo con lo que estás pagando a todo el equipo, o cómo estás llevando el nivel de la producción? Porque pues no es lo mismo un espectáculo de un tamaño que entra dentro de lo mítico para los escenógrafos, ¿no? Que me entre en la furgoneta. O sea, por favor, que entre en la furgoneta. Y si encima los tres que la llevan ya lo tenemos, pues esto te hace que bajes todo el coste de exhibición y por lo tanto puedes tener un presupuesto, o sea, puedes trabajar con números más competitivos y puedes sacar más bolos. Pero ese equilibrio que se hace efectivamente con una tabla de Excel y jugando mucho, les pongo por aquí, le pongo por allá, y si vendo 2 bolos, y si son 2 bolos seguidos, y si encima son 3, ahí va buscando ese equilibrio para poder sacarle pues el máximo rendimiento luego al espectáculo y poder realmente moverlo más. Sobre las cifras de 100.000 euros como un espectáculo, pues bien, pero sí que efectivamente hay espectáculos dentro de las cifras que había propuesto Félix, estamos hablando de 40, 45, están las ayudas, está evidentemente las coproducciones, que está muy bien que yo ponga 20.000 y baja tu riesgo, pero aumenta el mío también, o sea, lo compartimos, como has dicho, ¿no? Compartir riesgo. Bueno, buscas todas las herramientas que te van a poder permitir levantarlo y ponerlo a andar. Luego, efectivamente, pues en esos números intentar sacar el máximo número de bolos y vuelve a hacer énfasis en la figura de la distribución, porque sí que es verdad que al principio trabajamos todos, parece que el mejor productor es la navaja multiusos, y es un error. O sea, está muy bien tener un montón de habilidades y poder resolver un montón de funciones, pero esas funciones tienen a sus profesionales y es muy complicado ponerte los gorritos de todos e intentar ver cómo consigues, que es verdad que empiezas ahí y tienes que hacerlo ¿no? Es una cosa que tienes que enfrentarte a ello, pero una persona que controle bien el mercado de los espectáculos, que sepa bien qué puede y qué no puede vender, que te diga no, Evaristo, por ahí no, hay que bajarlo un poco, porque si no, este no me lo van a comprar. O esa escenografía, volviendo un poco al tamaño, de repente dices, es que es tamaño medio, pero es muy caro para ser medio, porque si fuera grande, a lo mejor, y de repente dices, vale, o sea, que tenía que haber hecho la escenografía más grande. Vale, o sea, que el problema es que, y esto yo creo que es una conversación con distribución, o sea, con una persona también que te vaya un poco también orientando de cuánto va, por dónde te estás moviendo, en qué números, dónde considera que va a poder vender y colocar ese espectáculo, y a partir de ahí hacer unos números lo más
no reales, porque luego pasan de todo y nada se cumple, pero por lo menos saber que la línea de diseño de exhibición va por ahí, y a partir de ahí presupuestar muchas veces a partir de ahí presupuestar el espectáculo, porque a veces quieres hacer una cosa y dices, vale, es que me encantaría hacerlo por 85, y luego te pones a mirar y hablas y dices, no, es que por 85, con los mimbres que me estás colocando, ¿cuántos bolos necesitas? 75 bolos. Y dices, vale, ¿cuántas compañías, cuántas productoras hacen 75 bolos en los últimos 3 años? Vale, pues entonces a lo mejor no son 85. A lo mejor son 43. Venga, con 43, ¿cuántos bolos? 30. Venga, vamos a empezar a contar. Pum, pum, pum. Aquí yo creo que sí, por perfil. Y eso yo creo que la figura de distribución para tener ese plan de vida del espectáculo es bastante importante, tener a alguien con quien te puedas, que te confianza, o sea, que tengas la confianza en esa persona de que va a poder y va a hacer todo lo posible porque el espectáculo tenga esa vida. Sí, yo además os diría que esa persona de distribución o de producción puede ser de aquí de la escuela o del ámbito escénico, o puede ser alguien que contactéis con él, digamos, trayéndole al lado oscuro, ¿no? O sea, a lo mejor es una persona que se quiere dedicar a tener una cafetería de estas de café de autor y no sé cuántos, y de pronto le convences de, no, es que en las artes escénicas hay muchísimo mercado y muchísima posibilidad, y es real, o sea, hay dinero como para vivir bien en las artes escénicas, y alguien de empresa se puede dedicar a esto y ser muy incisivo y muy preciso, aprender sobre el mercado, sobre los tiempos, sobre las subvenciones, etcétera, etcétera, porque realmente es una profesión, os lo digo porque yo la hago en mi compañía, que también es creativa, o sea, en la cual tú estás constantemente viendo cómo generas un proyecto para hacerlo atractivo, y que luego el resto de la compañía tenga su hueco para hacer el trabajo bien y poder pagar un convenio a los actores y pagar a los diseñadores sus cachés, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es muy importante. Tampoco nos tenemos que olvidar, como artistas que sois, de que tenemos que tener una antena hacia afuera, o sea, hacia qué se está fraguando o qué se está dando en el panorama escénico español o europeo, depende en el que queréis trabajar, o iberoamericano, pero que es importante también decir, vale, yo quiero crear una performance en la que voy a sacar 100 pollitos, ¿vale? Y dices, ok, puedes hartarte a hacer bolos o a lo mejor te lo comes, o sea, también es muy importante que una cosa es lo que tú quieres contar con tu maravillosa alma y tu maravillosa energía individual, única e irrepetible, y otra cosa es que eso sea comercial, y son dos cosas completamente distintas. Probablemente será maravilloso verlo, y a lo mejor en Madrid tienes una exhibición de un mes en una sala y lo intentas sacar a España y no te lo compra nadie, porque son dos mercados generalmente muy distintos el que te encuentras en una gran ciudad, si te vas a Ponferrada o si te vas a La Bañeza o tal, porque es un público que lo que es público que necesita como consolidar, o sea, va al teatro para satisfacerse, no para experimentar. Entonces, ese equilibrio me parece súper interesante, y que lo vayáis también ya vosotros generando de, vale, hasta dónde experimento y qué fronteras rompo, o quiero ser de los que rompen las fronteras y genero nuevos lenguajes con las consecuencias que eso tiene, o soy de los que afianza público. O sea, por ejemplo, nosotros en Teatro de Fondos sí que creo que somos más de los afianzar público, o sea, creo que damos mucha satisfacción al público, no vamos mucho más allá de donde ya se ha llegado, siempre intentamos pues pisar un poco, a ver qué ha hecho Declan Donnellan, qué bonito, o qué han hecho tal, e intentamos aportar algo nuestro. Con Señora Rojo, por ejemplo, sí que intentamos ir más allá y es más arriesgado, y los números están ahí. Pues por ejemplo, de Homo Ausente, que es la que tenemos en gira ahora con Señora Rojo, llevamos 20 funciones, y con Señora Einstein, que es la que tenemos en gira con Teatro de Fondo, pues llevamos 50 y tantas, o con Orlando, que llevamos 140. Entonces, generalmente tiene una correlación directa. Si trabajas con aunque sea una pequeña lucecita de esto lo vamos a vender, aparte de esto es lo que queremos hacer, ¿vale? Este equilibrio me parece que es fundamental. Vale, o sea que hay que moverse entre la fe y la razón.
un poquito, ¿no? Es decir, yo creo en esto, que yo razonablemente en esto no me puedo meter, ¿no? Bueno, y dentro de eso, o sea, ¿cómo se decide? Porque imagino que vosotros también os movéis entre la fe y la razón, es decir, que igual que los creadores y las creadoras dicen, ay, pues es que esto me interesa un montón, tal, no sé qué, no sé cuántos, y siempre tiene que haber alguien que le diga, sí, pero esto cuesta mucho y no lo vas a vender, ten cuidado, no te pases, tal, bla, bla, bla. ¿Dónde está vuestra medida? O sea, ¿dónde está vuestro freno a la fe a la hora de producir? Tú dices, joder, es que es una cosa maravillosa, es que es estupenda, es que me encanta, es que esto es lo que yo haría, pero me lo voy a comer. ¿Dónde ponéis esa medida? Si es que la ponéis en algún sitio. No sé si es claro la pregunta para todos y todas. ¿Sí? Yo creo que es imposible de... O sea, de hecho, pues es lo mismo. Haces una función y de pronto te la comes y pensando que ibas a hacer muchísimos bolos y haces otra y no paran de salir. O sea, que creo que tiene que ver con hacer caso un poco a eso, a datos. Por ejemplo, pues eso, hay gente que directamente produce pensando, vale, el año que viene es año Lope, porque se cumplen, o sea, fijarte en pequeñas guías, ¿no? Queremos hacer un clásico, pues mira, hace mucho que no se hace El perro del hortelano, pues eso es una guía. O se cumplen esos 250 años de que pasó no sé qué, o va a haber ayudas porque de pronto el plan corresponsable va a poner pasta para hablar sobre temas inclusivos o temas... Pues todo eso yo creo que son sitios en los que puedes tener pequeños lugares de apoyo de, vale, esto puede funcionar, porque aunque puedes trabajar con cultura, pero también puedes trabajar con asuntos sociales o con igualdad en los ayuntamientos y en las consejerías o con educación. O sea, te puedes apoyar en distintos pilares que sí que te van a dar esa posibilidad, porque certeza yo, por lo menos, creo que no tienes nunca. O sea, siempre hay ese factor de riesgo. Bueno, en la parte también un poco dentro de las coproducciones, por ejemplo, nosotros tenemos una pequeña oficina donde tenemos un lugar donde se hacen lecturas dramatizadas y donde se presentan proyectos, y es verdad que a lo mejor no liderando, pero sí que participo en coproducción con bastantes. Y ahí la verdad es que es muy complicado porque te lees el texto, te dicen el diseño de producción que esto va a tener, y hay veces que lo ves claro, o sea, hay veces que lo ves claro y aciertas, hay veces que lo ves claro y no aciertas. No sé, hay casos donde la confianza que tengas en el equipo que está llevando adelante ese proyecto, bueno, cuando te dan una serie de ingredientes y sabes que lo lleva, bueno, pues no sé si estás hablando con una productora como La Zona y tiene un proyecto X que además tiene el texto, viene por aquí, tengo exhibición o no tengo exhibición en un lugar, qué lugar, o sea, al final hay un montón de ingredientes que minimizan el riesgo de pérdida. Entonces dices, bueno, muchas veces esta frase de recuperar, bien, bueno, ya está, bien, se hemos recuperado, ¿cuál es? Ya está, bien, ¿no? Porque siempre, sí, efectivamente, entonces es complicado, es muy complicado. En el caso, por ejemplo, por esto de ir buscando el lugar donde poder apostar para hacer un proyecto, porque ves un poco todo. En el caso de Brasil, en el tiempo que yo estuve, pues por irnos un poco a otra realidad, los proyectos de teatro los financiaban al 100%. En Río de Janeiro, justo antes de las Olimpiadas, había muchísimo dinero, y entonces sí que verá que eran un poco mis principios, los inicios en hacer producciones, tanto de teatro como trabajaba con literatura, con audiovisual, trabajábamos un poco, porque habría este edital que llaman allí, esta subvención, entonces de repente decíamos, vale, hay 8 líneas, venga, vamos a sentarnos. Entonces nos sentábamos 15 días a ver qué se podía hacer dentro de ese encaje, porque sabíamos que si conseguíamos uno de esos proyectos eran 3 meses que teníamos trabajo, o 3 o 4 meses que teníamos trabajo, y que no iba a haber ningún tipo de pérdida. Por lo tanto, también hay un poco ese enfoque de decir, vale, tengo esta opción por aquí, tengo esta ayuda, tengo esta línea, voy a ver cómo hago un proyecto, encajarlo aquí, para yo poder tener un recorrido, una experiencia, algo que poner luego encima de la mesa a la hora de presentarme a diferentes otros proyectos, o para poder levantar tu proyecto, pero la verdad es que muchas veces te interesan todos, o te interesan muchos, porque te pueden interesar, te pueden, digamos que seducir mucho el entusiasmo también como te presentan un proyecto, que bueno, eso también
al llevar la programación de un teatro como el Teatro Infante Isabel, también son muchas las personas que pasan por allí a contarme la maravilla de proyecto que tienen entre manos. Y ahí es a mí el que me toca también decir, vale, sí puede ser maravilloso, pero ¿cuánta gente va a venir a ver esto a la semana? Y esto es bueno para ti, para mí, para cuántos, ¿no? Hablabas de la realidad de Madrid con respecto a las realidades de otras comunidades autónomas, otras provincias, capitales de provincias. A mí me pasa mucho el querer hacer Madrid. Dices tú, pero ¿qué ganas tienes de querer hacer Madrid? Si esto es una jungla y te quieres venir a un teatro de 570 butacas, ¿a qué? Que sí que está en el centro de Madrid, muy bien, pero ¿dónde va a dormir tanta gente? ¿Y cuánto cuesta? No, que vas a venir todos los fines de semana. Vas a dormir en casa del primo de no sé quién y te vas al día siguiente para minimizar una serie de costes. O ya cuando te dicen, no, pero es que necesito 4 funciones fuera de mi comunidad autónoma para la gira, dices tú, vale, ¿y yo qué? ¿Y dónde queda parte del teatro, no? O sea, que hay también diferentes realidades y intentos de irte a hacer la capital, que también, bueno, son unos, pero bueno, me estoy yendo un poco de la pregunta. No, tiene que ver con la fe. Sí, tiene que ver con la fe y la razón. La fe que yo la traduciría en pasión, quizá, ¿no? Pasión y razón. Claro, el problema es que hacemos algo que nos gusta, ¿no? Imagino. No creo que a nadie os haya forzado a estar aquí. Y ahí ya tenemos un problema gordo. Y ya cuando te haces productor y te sigue gustando, ahí ya tenemos un problema enorme. Porque terminas autoexplotándote, que es una de las cosas que si no lo hacéis ya, lo haréis en breve, que es trabajar y encima poner dinero para trabajar. ¿Pero esto por qué? ¿Quién hace esto? Por nosotros. Y claro, el problema es que vas, en mi caso, ¿no? Que he ido en la producción, digamos, metiéndome en follones cada vez más grandes. Yo no hago mucho honor a mi apellido y claro, yo me he metido en cosas sin tener ni idea de qué iba a pasar. Pero claro, cuando pasó por delante de mí La vida es sueño con Declan Donnellan, os juro que no, digo, yo esto ni sé si lo voy a poder hacer, si me voy a arruinar, si no sé qué va a pasar. Salió todo muy bien, afortunadamente, pero hay algo también a veces de inconsciencia que no os recomiendo, que, ¿sabes? Es porque hay veces que es verdad que hay producciones que las tienes cuando ya te dedicas a esto, digamos, que ya más o menos calculas lo que decía Evaristo. Aquí lo tengo tabla rasa, ¿vale? Porque coproduzco con un espacio público que pone tanto, más una posible subvención, más un no sé qué, más 4 bolos que yo creo que lo tal. Bueno, aunque me vaya mal, no voy a perder dinero, ¿no? Que eso da una cierta tranquilidad. Pero claro, cuando te viene un proyecto que te entusiasma, por lo menos en mi caso, por eso digo, si podéis desvincular emocionalmente, creo que es mejor. Yo no lo hago. Y claro, se mezclan ahí dos cosas. Es que la pasión, no sé, en mi caso es muy chunga. O sea, de hecho, busco financiación para un proyecto muy gordo, por si me voy a meter en un lío muy gordo, que le digo a mucha gente, por favor, decidme que no. Y la gente, ay, es que está muy bien. Digo, ya, pero decidme que no. Y nadie me dice que no, y al fin me voy a dar una hostia tremenda. Yo qué sé. Bueno, pero está bien, o sea, quiero decir, luego de las hostias se aprende, Miguel. O sea, que hay que arriesgar. O sea, en realidad, lo que sí que está claro es que este es un oficio de riesgo, y cuando digo riesgo es que, bueno, te asoma también a la posibilidad de ganar. Quiero decir que el riesgo siempre estamos viendo como, ay, qué chungo, qué difícil, qué tal. Pero a veces creer o tener pasión por lo que haces te puede conducir a, no sé, entiendo que a ganar. Por ejemplo, una pregunta así muy concreta. Vosotros hacéis un plan de producción, ¿no? Y tenemos un presupuesto. Y el presupuesto son, qué sé yo, no voy a poner 100.000, Miguel. No voy a poner 100.000. El presupuesto son 50.000, nos vamos a quedar ahí, ¿vale? La mitad. El presupuesto son 50.000. ¿Qué porcentaje de dinero le sumáis al caché para recuperar esa inversión? Es decir, ¿qué porcentaje le sumáis? Es decir, el espectáculo tiene que costar 3.000, tiene que costar 3.500, tiene que costar 8.000 y tiene que tener X funciones para recuperar ese dinero. Es decir, en función de presupuesto, ¿cuánto
demandáis? Que yo sé que a veces luego se renegocian cachés y todo eso, pero hablemos de ideales o de propuestas, o de cosas que os han pasado, qué sé yo, ¿no? Es que en este espectáculo yo quería recuperar tanto, ¿no? Y recuperé en menos bolos, o recuperé en más bolos, o... Si tenéis una idea así al respecto. Hablas del caché de exhibición. Sí. O sea, bueno, eso es un poco la situación en la que contaba antes, de ponerte con tu tabla e ir mirando y viendo, bueno, el coste del bolo es este, es X, y cuánto X más cuánto. Porcentualmente depende. Yo sí que tengo al lado un porcentual para ver un poco el beneficio que sale después de también la distribución, que también es ¿no? Tienes el coste de la distribución, entre 10 y 15% de distribución, moverte por encima del valor de la distribución. Yo a veces intento bordear el 20%, 18%, intentar estar por encima del 15%, pero claro, cuando haces esto, es cuando ves que el número final dices... Es muy grande. No, entonces lo bajas. Y vas viendo cómo ese porcentaje va moviéndose, dices... Vale, ¿cuántos bolos voy a sacar? De ahí un poco el plan de posible gira y posible exhibición, porque ahí es donde ves, bueno, capitales de provincia, aquí, seguro. Luego también está en función del desplazamiento, es decir, por ejemplo, en la comunidad donde estés, pues tienes un valor menor, puedes sacar más bolos, depende de las tres funciones que puedas hacer seguidas. Pero yo me muevo en eso, intento moverme entre el 15 y el 20%, no sé vosotros si... Sí, en nuestro caso lo tenemos un poquito más bajo, al 10%, pensando también eso, en abaratar caché y hacer más bolos. También dependiendo, claro, de que vayas a una plaza más grande o más pequeña, o más lejos o más cerca, o también que tengas apoyo a gira, en cuyo caso puedes también, pues luego ya es mercado, ¿no? Hacer una oferta un poquito más baja para digamos, forzar a los teatros a que te contraten, ¿no? Si os incluimos en la gira del ayuntamiento o de la ayuda que nos da gira el INAEM, pues ese caché lo puedo bajar un poquito porque hay una parte que la va a cubrir el ministerio o quien sea. Pero si nosotros generalmente, en nuestro caso, es un 10% sumado al caché de todos los gastos. Más o menos igual, sí, o sea, lo que ha contado. A ver, os hago esta pregunta porque de repente es algo como asomarnos a una idea concreta de que hay que sumar al caché de los espectáculos algo para recuperar toda la inversión. Es decir, si alguien ha dirigido gratis, por favor, que recupere su dinero. Si alguien ha escrito gratis, por favor, que recupere su dinero. Bueno, un poco así como en general, que recupere su inversión de tiempo. Bueno, o sea, entre el 10 y el 20. Porque sumarle más es asomarse a otro riesgo, ¿no? Que sería a lo mejor incluso quitarle vida al espectáculo, ¿no? Restarle tiempo en cartel. En ese sentido, ¿cuándo le veis la fecha de caducidad a un espectáculo? Es decir, yo tengo un espectáculo, lo he producido, hemos estrenado, vamos a año natural, hemos estrenado en enero, y ese espectáculo no tiene bolos. ¿Cuánto tiempo guardáis la escenografía? Sí, esa es muy buena. Yo creo que tiene que ver un poco con la intuición también, ¿no? Porque sí que ves cierto movimiento, cierto interés, pues al hablar con los programadores y con los gestores, o hay emails, oye, este espectáculo, ¿tenéis fecha para...? Siempre hay un rum-rum, ¿no? Una especie como de sonido, de ruido de fondo, ¿no? Que el universo te manda de todavía interesa, y llega un momento en el que dices, se murió. O sea, ya nadie me pregunta por él, no hay movimiento y puedes seguir intentándolo. Claro, si tienes una nave grande y puedes guardar escenografía y el equipo, no hay nadie que sea un cabeza de cartel, que ya se te ha ido a una serie o a otra gran producción, pues lo puedes mantener sine die prácticamente, ¿no? Pero sí que hay... O sea, quien está haciendo la distribución creo que sí que tiene datos suficientes para decir, chicos, esto no tiene sentido, que nos siga ocupando hueco en el almacén. Sí, yo creo que depende mucho de la idiosincrasia de la compañía, de la empresa. Si tienes nave, como él dice, tienes una nave, tienes espacio, no la estás alquilando, porque tienes ese lujo, ese privilegio, pues vale, dejas la escenografía, incluso aunque el espectáculo acabe, dejas la escenografía. Ya reutilizarás, ¿no? Ya reutilizarás o la vendes en la Chácena, por ejemplo, y la recuperas. Pero, claro, en mi caso, que no tenemos nave propia, que
nos cobran el alquiler si la escenografía no se mueve, pues es que tienes que tenerlo bastante claro, no te la puedes jugar. Y después cuando juegas con un elenco determinado, que tampoco puedes tenerlo sin edien, o sea, no es lo mismo una compañía más familiar, no sé cómo llamarlo. O sea, yo tenía compañías donde éramos todos, que hacíamos todo, que pum pam pam, entonces daba igual, estabas con un espectáculo, hacías otro, pero es que te podían pedir un bolo del primero porque seguías ahí. Si tienes un reparto determinado y si es numeroso el reparto, o sea, si pasan de 4 actores, 4, 5, 6 o 12, tienes ya que pensarlo más, ¿sabes? Yo, por ejemplo, ahora en un proyecto que voy a iniciar, como la gira voy a empezar a venderlo ahora, como la gira del 26 está más que, o sea, no sé qué ha pasado en el 26, que no hay, ya está todo cerrado. Entonces voy a plantearme la gira de enero a junio del 27 y la voy a acotar en esa fecha. Que me piden otra fecha, pues lo he perdido, pero es que no te compensa, o sea, depende de qué tipo de producción, no te compensa tenerla por ahí, ¿sabes? Yo en mi caso comparto un almacén en Madrid, y en ese almacén sí que hay escenografías que siempre digo, ¿y ese árbol? O sea, ¿Y esa cabina? Ese árbol, esa cabina, por ejemplo, pero... Y estoy cometiendo una torpeza, que es que sí que tengo otro espacio para guardar escenografías en Murcia, porque mi productora está afincada, o sea, es murciana, y estoy cometiendo el error de vaciar un lugar para llenar otro. O sea que tengo preparado un movimiento que es llevarme escenografías de aquí por lo que viene, para la que comparto aquí, ¿no? Ya tengo hay dos proyectos que sé que tienen que entrar allí, y estoy por preguntar por el árbol. O sea, no estoy diciendo ni de venderlo, ni de quemarlo, ni de... Estoy por preguntar y decir, oye, que ya que me llevo una furgoneta para Murcia, si queréis os lo guardo. No sé muy bien, pero bueno, que hay también esta manía por guardar. Hay una cosa romántica de decir, pero hombre, pero eso a alguien le va a venir bien. A alguien le va a venir bien. Pero claro, luego tienes la chácena. ¿Y cuál es el, no? Pero también, o sea, cuál es el otro día lo hablaban, estaba en una mesa de trabajo de Asitej y lo decía, estaban hablando precisamente del valor material que tenemos, ¿no? Dentro de cada una de los almacenes, y les hablé de la chácena, me decía, qué maravilla, pero luego también hay que darle... El valor no funciona, el M2 creo que no funciona, ¿no? Sí. Vale. Ah, vale. No, que aparte hay una cosa, lo que dices tú del árbol, hay una parte emocional con los objetos que se establece, y después hay espectáculos de teatro donde nos fabrican unas cosas tan bonitas. O sea, yo he tenido escenografías, pero tan cookies, ¿sabes? De esto que dices, pero me acuerdo de la caravana de Una vida americana. Vamos, era maravillosa. Pero ¿qué haces con una caravana colgada en un... Tienes que tener un jardín. Claro. Entonces yo he tirado cosas maravillosas, pero porque... ¿qué haces? Entonces estaría muy bien esto... Como hay veces que tienes objetos, pues un sofá, una lámpara, tal, objetos especiales que son chulos o diferentes, porque están tuneados y tal, y que los puedes regalar a alguien, los puedes usar tú en tu casa, pero claro, hay otros que son imposibles. Sobre todo los que miden 4 metros de altura, ¿no? Que en alguna casa entran, pero... ¿Os lleváis objetos de las obras de teatro para vuestra casa? ¿Alguno decís, oye, esto no, este me lo quedo, no tenéis ese apego? ¿No? Yo sí tengo alguna cosa en casa de vez en cuando, y la pones allí y dices, bueno, y ahí está. Sí, o sea, yo lo he hecho casi constantemente. He dicho, de este me llevo las zapatillas, de este me llevo la camiseta, de este me llevo tal, y bueno, yo soy un poco... Para mí los objetos tienen ánima también. Entonces, pero bueno, esta es mi película, perdón. Ok, o sea, una vez que tenemos el espectáculo, que a veces es imposible determinar cuánta vida va a tener y todo eso, o cuánto tiempo voy a guardar la escenografía, ¿cuántas oportunidades le dais a que eso siga adelante? Es decir, no, esto... me empeño y voy a invertir más y quiero que tal y nos ha dejado este intérprete, pues vamos a arriesgar más. Es decir, en algún momento os habéis visto con un espectáculo en el que creáis tanto que hayáis dicho, no, es que esto merece mayor inversión. A nosotros, por ejemplo, sí que nos pasa con un espectáculo actualmente, que es Marta la Piadosa,
que es un espectáculo que hemos tenido que, de hecho, Silvia de P viene dentro de un ratito, ella era la, digamos, Marta, ¿no? La protagonista. Pues hicimos muy poquitos bolos, como 8 o 9 bolos, y ella dejó el elenco. Entonces la sustituimos con una nueva actriz, Paloma Córdoba, también maravillosa. Aquí también lo tuvo que dejar porque también tiene muchísimo trabajo, y ahora hemos incorporado a Ángela Garman. Y ahí, que también ha sido alumna de aquí de la RESA. Y son espectáculos que dices, es que yo creo que pueden seguir saliendo bolos, o sea, le das tantas oportunidades como o sea, hasta que dentro de que sea práctico, de que sea factible, porque eso, por ejemplo, en el caso de nuestra compañía somos más del tipo de lo que dice Miguel, ¿no? O sea, es una pequeña familia, o sea, es, digamos, para mí esa es la diferencia entre compañía y productora, ¿no? Una productora somos todos profesionales, trabajamos todos muy bien, nos llevamos muy bien, pero somos todos una productora, y nosotros somos casi familia, somos amigos, somos tal. Yo he estado llevando la furgoneta hasta hace 2 años y ahora ya casi no la llevo, salvo hoy que nos vamos de bolo a Málaga, pero bueno, que sí que tiene ese componente en el que es más fácil darle más oportunidades a las funciones, aunque de pronto se pare la distribución y salga un bolo a los 6 meses, pues dices, ¿lo cogemos? Sí, ok. Se hace un ensayo de reactivación del espectáculo y lo vuelves a tomar. Entonces ahí sí que se le pueden dar tantas oportunidades como te permita eso, la disponibilidad de eso, lo tienes todo guardado en el almacén y tienes al elenco disponible, ¿no? Y más en proyectos que, como en Marta la Piadosa, pues puedes decir, mira, esperamos al verano, enganchamos una pequeña gira de festivales y luego a lo mejor ya pues se acaba o sea, creo que sí que hay que ir haciendo caso a la realidad. No creo que tampoco haya que empecinarse ni obsesionarse, no, esto tiene que seguir bajo cualquier concepto, sino decir, bueno, todavía tiene sentido, sí, adelante, y no ser idealista y pegarse contra un muro, ¿no? Y tener 2 años sin sacar ni un bolo de la función, creo que no tiene sentido. Es que me ha dicho que hable de un ejemplo que compartimos. No, pero primero, volvemos a lo mismo de antes de la pasión. Claro, en el momento en el que te entusiasmas con algo, pierdes objetividad y no trabajas de una manera lógica, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Que no es lo que decía antes. ¿Tiramos hacia la razón o tiramos? La razón, la mayoría, o sea, muchas veces lo ves y dices, pero que no. Pero te gusta el espectáculo, te gusta el equipo, te gusta el proyecto, lo que sea, te enamoras, lo intentas. No te sueles equivocar, ¿sabes? De entrada. Nosotros compartimos, yo produje La Ternura y para mí es un espectáculo maravilloso. Desde el principio fue un exitazo en la Abadía y tal. Entonces cuando ellos entraron en el Infanta Isabel, pues llegamos al acuerdo de hacerlo allí, estábamos ambas partes, que no pasa siempre, tanto el teatro como la productora, fascinados con el proyecto. Y veníamos de llenar la Abadía y, claro, meterte en un teatro privado era cambiar de circuito y bajaba. O sea, ese público, ¿dónde estaba? ¿Sabes? Había algo de, pero si estábamos con gente en la calle, ¿por qué ahora tenemos 70 personas? Bueno, pues apostamos. Ambos, ¿cuántos años tuvimos? No sé, un montón. Entonces apostamos y íbamos arrancando con 70, 100, 150, 200. Esto a nivel números era que un mes perdías 10.000 euros, el siguiente mes perdías 5.000, el tercero te llevabas a 0, el cuarto ganabas 5 y el quinto y el sexto ganabas 10. Es decir, salías de la temporada diciendo, qué bien, hemos aumentado público, me he quedado a 0. O sea, con las pérdidas del principio, venga, vamos a intentarlo otra temporada. Lo mismo. Y entonces, pero no, lo vamos a conseguir. No conseguimos, o sea, a ver, no fue tampoco muy... El último año ahí costó más, la pandemia, tal, todo esto, pero no conseguimos y nos empeñamos. Y las sustituciones. Bueno, sustituciones. Pero eso ya, bueno, claro, pero es también... tenemos un azul cielo nuevo. Venga, pues... Y entonces era... Claro, efectivamente. Entonces de repente era como... Busca actor que no haya hecho La Ternura. Y estabas en la oficina y había los ensayos de... Y vamos, o sea, ¿y cuánta gente o sea, cuántos han pasado? Sí, pues es que lo divertido también era como, pero ¿has visto a fulano de leñador verde, de leñador marrón? No, pues mañana
mañana está. Vamos a ver. Entonces... Pero a nivel económico lo que quiero decir es esto. A nivel económico podríamos haber tirado la toalla antes y no hubiera pasado nada. Quiero decir, incluso hubiéramos ahorrado pérdidas. Pero había un empeño romántico. También lo queríamos sacar fuera de España. Lo produjimos en México, que no nos fue bien. En Buenos Aires, o sea que bueno, pues nos empeñamos, que había una cosa pasional y bueno, pues ya está. Bueno, un poco siguiendo el hilo del producir el mismo espectáculo en diferentes lugares, pues yo también soy bastante cercano a la producción del Cavernícola. El Cavernícola que aquí estuvo casi 10 años con Nacho Novo, y yo conocí a mis socios precisamente haciendo la producción del Cavernícola en Río de Janeiro, y yo esa producción sí que la he acompañado, tanto la de Madrid, porque cuando conocí el espectáculo lo conocí en Madrid. Evidentemente ahora ya ahí es una pasión diferente, es una cosa más, unos números, un texto que funciona, es un monólogo, al fin y al cabo tiene los derechos internacionales, se escribió en el 85, está en un montón de países, y sí que es verdad que, bueno, con más o menos éxito, pero yo lo he visto en Miami con Alexis Valdés, lo he visto la he montado en Río, la he montado en Sao Paulo, se ha montado en Colombia, y he estado acompañando un poco todo esto, como tienes el texto, tienes los derechos, entonces venga, vamos a replicar y vamos a volver a apostar por este texto, intentando adaptarnos a... Y bueno, una vez efectivamente ha salido mejor y otra vez es peor, pero bueno, es otra forma de empecinarte con algo, decir, no, es que esto, si ha funcionado aquí, al final, allí también. A veces sí, a veces con éxito y otras veces sin miedo. Esto es la vida, a todos nos pasa, ¿no? Yo no sé qué hora es, Pepe, ¿cómo vamos? Un cuarto de hora de preguntitas tenemos. Venga. Abramos micro. ¿Paso yo el micro? Sí, tú mismo, sí. Gracias, Félix. Hola y muchas gracias por estar aquí y todo lo que nos contáis. Ahora estoy con más ansiedad de la que tenía. Es broma. Bueno, Bienvenida a la producción. a ver, mi pregunta es, el inversor, calculáis cuántos bolos tarda en recuperar, pero claro, también tiene que ganar, no solo recuperar. Entonces, si por ejemplo es el 18%, decíais como ejemplo, hay 30 bolos, con el 18 recupera. ¿Va a tener el 18% siempre, o sea, eternamente, mientras la función se haga? O sea, si dura 10 años, 10 años que es el 18, ¿no? O sea, se calculan bolos para recuperar y bolos para ganar. Claro, rentabilizar. O sea, la persona que entra en coproducción entra con un porcentaje, es lo que estamos diciendo. O sea, y si es por ejemplo, o sea, un inversor que pone todo el dinero. Dice, yo te produzco esto porque tenemos esta distribuidora, este teatro, y veo que, bueno, hago números como en el Excel, y veo que puedo ganar. Después, ¿qué pasa? O sea, durante todas estas funciones se lleva un tanto por ciento. No. O sea, a ver, si estabas hablando de, claro, es que estás mezclando cosas. Un inversor, ¿vale? Sí. Que puedes poner el 20%, el 50% o el 100%, ¿vale? Tú como inversor lo que haces es que te vas llevando el beneficio y vas recuperando. Y una vez que has recuperado, sigues llevándote ese beneficio, obviamente. Para siempre, ¿no? Claro. O sea, no es que haya un tope. Tú sobre los ingresos, o sea, si tienes 10, sobre ese 10 es cuánto me gasto. Uno aquí, uno allí, uno allá, tal. Sobran 3. Esos 3 son para ti, para recuperar inversión y amortizar y ganar y tal. O sea, eso es lo que... Volver a invertir, ¿no? Eso es lo que quiere un inversor, es lo que quiere. O sea, tú inviertes como cuando inviertes en bolsa. Es un poco lo mismo. Claro, entonces se calculan bolos para recuperar y, o sea, a lo mejor con 30 no le vale, tiene que ser 60 para que diga sí, entro. ¿No? Porque si no, no gano, si con 30 solo recupero. Lo que pasa es que no se entra, o sea, claro, el planteamiento de un inversor, a ver, es que es un negocio un poco raro esto. Ya. Primero, no nos olvidemos que el 90% de las producciones son públicas. O sea, somos más públicos de lo que parece. No necesitamos estar en el CDN para ser públicos. En el momento que tenemos una subvención, que imagino que todos aquí hemos tenido subvenciones, ya tenemos parte pública, ¿vale? Entonces, esos 100 de los que hablaba, a lo mejor está recuperando ya 50, 60 con una participación de un teatro público, más subvenciones, más... Entonces, a lo mejor al final, con las ayudas a gira y tal, la inversión no es tan gorda. Por eso, los números que no se asusten, que una cosa es verlo así, sino que después hay maneras de recuperarlo, ¿vale? Entonces, como inversor, tú también te beneficias de esas ayudas. Entonces, en lugar de 100, al final que has puesto 20. Y si va bien la cosa, lo que quieres es ganar dinero, ¿vale? O porque eres un inversor y quieres ganar dinero,
o porque quieres invertir en otros proyectos, o porque tienes que mantener una estructura, por lo que sea. ¿Sabes? No sé si me he explicado. Sí. ¿Sí? Sí, el hecho de que el caché se recupere o se recupere la inversión no mengua luego el caché. Quiero decir, no baja el caché porque tú ya hayas recuperado tu inversión. El caché se mantiene. Que hay que seguir pagando gente. Claro. Y pagar otra vez otro espectáculo. No, y ganar, y sí, así. Claro, no, y ganar Y dinero. vivir. Ojalá. Gracias. ¿Más preguntas? Sí. ¿Por aquí? Gracias, Ana. De nada. Hola, buenos días. Gracias por toda la información. Tengo una pregunta. ¿Lo del árbol es en serio? Sí. ¿De verdad? Sí, porque es que igual me interesa. Necesitas un árbol. Luego hablamos. No sé, quería verlo igual me interesa. Depende de la... No podía ser otro. Por acabar con la pregunta, porque me he quedado ahí con esto, mira, una cosa que está pasando ahora con esta inflación que hemos vivido, que no nos hemos dado cuenta, o sí, está pasando algo, que los espectáculos que te han durado un poco, o sea, que de repente has hecho un presupuesto, claro, tú imagínate que vendes un bolo como un año y pico antes, ¿vale? Tú estás poniendo un precio y a veces te olvidas de que hay inflación, porque bueno, hemos tenido épocas más o menos tranquilas, que los hoteles estaban ahí quietos, tal. Pero ahora estamos viviendo una cosa un poco canalla, que es que te has vendido un bolo hace un año y pico y resulta que vas a hacer el bolo casi sin beneficio. Porque los hoteles han puesto a unos precios, o te vas a Barcelona, digo Barcelona, pero ahí vamos, o Bilbao, Donosti, a Ciudad de Sevilla, y te pilla, Semana Grande en Sevilla, y no habías calculado que ese año caía tal, y el hotel en lugar de 90 que habías calculado son 180 o 200. Quiero decir, es que yo he vivido cosas marcianas. Entonces, si recuperas, imagínate en el primer año, no te preocupes que con ese mismo caché vas a estar recuperando menos por la inflación, ¿sabes? O sea, que no bajes el caché. Claro, si el IPC de la vida sube un 3%, pues recuperas un 3% menos. Hay que tener en cuenta eso, que normalmente en España estamos tranquilos, pero afecta, y estos últimos años, un mogollón. ¿Más preguntas? No. Yo, Más cosas por que allí. Pero quería lanzar yo una observación que creo que a lo mejor puede ser interesante, y es que estabais hablando del porcentaje de recuperación empresarial o el beneficio, el 10, el 15, el 18, pero no es igual dependiendo de quién esté en cartel. Quiero decir que si yo tengo un monólogo con Pepito Pérez, con Pablo Huetos, estupendo compañero actor, no es igual que si lo tengo con José Sacristán. El porcentaje de beneficio que yo puedo hinchar ese caché, o bueno, hinchar es una palabra muy fea, pero... El coste también es No, superior. pero claro, el coste de exhibición es superior. El beneficio es el mismo, ahí no te afecta. No se incrementa habitualmente. Porque es un porcentaje, ¿no? Si has dicho un porcentaje, o sea que el porcentaje sale de la cifra del precio. Si el precio son 12.000 o 7.000, el porcentaje de 7.000. Vale. Ok. Bueno, buenos días. Como habéis dicho que estamos pagando nuestras producciones con Pólvora del Rey, que no está malote, para empezar, quería preguntaros si vosotros sois de esta idea de 45, bueno, de esta ley que dice 45 días de ensayo, 45 días de creación, o realmente, como he escuchado a algún director y productor que le gusta a mucha gente, a mí también, que tratan de saltarse esa idea de los 45 días de ensayo y en su producción ponen un incremento en esa creación con el fin de sacar proyectos más gordos. También en relación a lo de la fe y la razón, bueno, pienso en proyectos como Angélica Lidl o Rodrigo García, que en su momento fueron novedosos y rompieron todo. No estaban pensando en la razón, consiguieron vender sus bolos con proyectos muy personales y mira dónde están ahora mismo, ¿no? Entonces, como no hay leyes ni hay cosas claras, pues os pregunto en relación a cómo incrementar el precio o cómo incrementar el tiempo de creación para romper esta idea o esta barrera legal de 45 días de ensayo, si vosotros como productores pensáis, ¿qué pensáis? Yo tengo ejemplos. A ver, para mí es una cuestión bien interesante y sobre todo compartirlo en la Resat. Me parece que es un buen sitio para compartirlo. A ver, normalmente eso, legalmente, tú puedes ensayar los días que quieras. El problema es que el día 46, lo digo por si no ha quedado claro, el día 46 hay que pagar como si fuera función. Entonces pasamos de un 60 euros
a 250, ponte, ¿no? Se nota. Por intérprete. Por intérprete. Y día. Claro, esto hace inviable poder ensayar más de 45 días por ley. ¿Qué es lo que pasa? Que hay proyectos, a mí me ha pasado, hay proyectos pequeños, que además suelen ser los pequeños, donde hay un proceso de investigación, donde la gente quiere. Que aquí muchas veces yo no puedo intervenir y yo digo, es que si yo intervengo, yo ya tengo una productora tal, contra mí es fácil ir. Y muchas veces digo, hacedlo vosotros y después yo ya me incorporaré. Pero claro, yo no, es inviable, sobre todo cuando encima, lo que digo, son proyectos pequeños que vas a tener que cobrar un caché pequeño, que, o sea, no hay manera de recuperar eso, ¿no? A mí eso creo que es un debate que estaría bien abrirlo, porque es verdad que tampoco puedes tener a trabajadores, porque al final un actor, una actriz es una trabajadora, no les puedes tener 3 meses cobrando, al final quedan limpios 1.400 euros, no sé, por ensayos. Entonces, claro, hay mucha gente que en un momento dado no puedes estar meses y meses y meses cobrando ese salario tan bajo, ¿no? Entonces creo que hay que buscar un punto intermedio. O sea, yo sí que lo hago, por ejemplo, con Declan Donnellan, él ensaya 54 días. Entonces lo que hacemos es que, pues eso, la producción es más cara, obvio. Y eso que después, como ellos hacen una semana de trabajo previo, el Into the Boots, este que llamamos, eso no lo sumamos, como son en periodos diferentes, no lo sumamos al periodo, o sea, lo pagan, lo cobran como ensayos, es decir, que realmente hay como 7 días más de ensayos tal, pero si no es que es inviable, ¿sabes? Pero sí que es un debate interesante, para que veamos todos si queremos o no, porque hay gente que no quiere ensayar más de 45, ¿sabes? Y después hay gente que, pues, que le encantaría estar 2 meses de proceso, 3... También ocurre al revés, ¿no? Hay gente que te dice, no, yo en 35 lo tengo. Sí, pero bueno, eso está no hay problema. Pero cuando alguien quiere un proceso más largo, no se puede acoger. Sí, y en cuanto a la otra apreciación y consulta, es así de peregrino. O sea, gracias a Dios que existen Angélica y Rodrigo, claro, y que se tiraron al barro y se lo podían haber comido. Y bueno, y de hecho con una Trabilis, pues Angélica estuvo haciendo salas pequeñas durante muchísimos años hasta que la cosa empezó a funcionar. Hambre. Claro. Entonces, pero sí, yo creo que sí es una confianza plena en que tú tienes algo que contar ahí y que estás dispuesta a pasar hambre y penalidades hasta que de pronto hace clic o no. Claro, efectivamente. Eso. También dentro de esta apuesta, y perdona que intervenga, pero yo en ese tiempo tenía productora y en ese tiempo te daban el 100% de la producción. Sí. En el año 99, en el año 98, en el año 2000, el 100% de la producción se solía pagar con las ayudas. Esto es así. La Comunidad de Madrid, o sea, después ha cambiado, pero sí. Yo, old school. Quiero decir que Rodrigo o Angélica también podían hacer eso, porque de repente a lo mejor tienen una subvención de 45.000 para hacer un espectáculo. ¿Me explico? Y que está genial, que la haya, que no, pero mantenerte es difícil si no tienes dónde vender, ¿sabes? Fundamentalmente creo que el problema está en el mercado. Quiero decir que si hubiera 10 Angélica Líder con el mismo talento, posiblemente el mercado español no sería capaz de absorber a 10 Angélica Líder. Me temo. O cambiaría el mercado. Ojalá, bueno, no sé, digo el mercado actual, con el mercado actual. Una última y nos vamos al descanso. Imaginemos un supuesto en el que tu manera de asumir una producción no es con la intención exclusiva de entrar en el mercado, sino la mera acción de hacer un acto creativo artístico realmente. Y te reúnes con 8 o 9 amigas o amigos, donde ni tú ni nadie tiene dinero, pero estáis trabajando durante aproximadamente 1 año y pico en una producción. ¿Hay manera de que a alguien le quede claro que tú puedas cotizar o que pueda constar en algún sitio que tú estás haciendo algo que tiene que ver con tu trabajo, sin dinero de por medio, pero asumiendo que eso cuenta para algo?
Yo creo que, bueno, no voy a ser capaz de contestar, pero creo que todo, lo he comentado antes cuando se hablaba de los presupuestos, lo ha comentado Miguel, que el estar trabajando y que no haya dinero de por medio no quiere decir que no se tenga que tener en cuenta ese valor dentro de una producción. Es decir, en este caso concreto que estás comentando, en los números no sé cómo los podríamos aguantar en un presupuesto, porque es mucho tiempo, mucha gente y mucho, pero sí que es verdad que eso es una parte que es real y que tiene que estar contemplada, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí... Yo sí que diría que, igual que con las prácticas, ¿no?, se ha avanzado en la legislación y ahora no se cobran las prácticas, pero sí que se contabilizan esos días de cara a tu jubilación, ¿no? Son días trabajados, digamos. Sería muy interesante, o sea, me parece como un punto de ataque muy guay, el que en trabajos artísticos en los cuales se está haciendo una investigación, un trabajo artístico, que es lo tuyo y tal, pero que no hay dinero por medio, o sea, lo veo una utopía, pero es una hermosa utopía, que se reconociesen esos días de trabajo, aunque no sean asalariados, pero que sí, en el futuro, que sirvan para tener cotizado para la jubilación o para otras cosas. Porque sí que se te remunere por eso, a día de hoy, si no lo pones tú o te lo pone alguien, es prácticamente imposible. Es una cosa interesante, pero claro, el problema es, lo de las prácticas es una buena puerta. Claro, ¿dónde puedes hacer prácticas a nivel de artes escénicas? Por ejemplo, lo que pasa en la joven compañía del clásico, ¿no? Ellos se tiran como 2 años de formación pagada, que a mí eso me parece un lujo, donde están experimentando con profesores diferentes, tal. Claro, lo que estás diciendo tú tiene más que ver con el concepto beca, ¿sabes? Es decir, que conseguir ayudas, estas ayudas que sacó no sé si siguen existiendo, para artistas, creadores, que te dan 3.000 euros, ¿sabes? Pero, claro, tienes que pensar que vivimos en un sistema capitalista y que funcionamos de una determinada manera, ¿sabes? Es como si no hay una demanda, la oferta, ¿sabes? Entonces no hay demanda. ¿Quién paga por eso que tú quieres hacer? Al final dependemos del mercado, que no digo yo que esté bien, pero... Sí, en algunos países de Europa hay incluso este tipo de ayudas. O sea, en Irlanda, por ejemplo, ahora becan a artistas y tal y cual para que estén creando un año y medio. En Holanda también, o sea, Amsterdam con la danza tiene que estar volcadísimo en eso y bueno, hay posibilidades en algunos lugares del mundo. Bueno, muchísimas gracias. Me ha hecho tremenda ilusión veros a los tres. Muchísimas gracias a todos y a todas por venir.